Bienvenidas y bienvenidos al podcast El Mundo del Arte con Carmen Corbera. Cada semana, de la mano de expertos del sector, abordaremos preguntas que quizás te has hecho alguna vez. ¿Qué provoca un recorte en subasta? ¿Qué relación tienen las galerías con los artistas? ¿Cómo se monta una exposición? ¿O hace falta mucho dinero para empezar a coleccionar? Si te interesa el mundo del arte y quieres saber cómo funciona esta industria, este es tu podcast. Hoy me acompaña Ignacio Rubio, responsable del Departamento de Pintura y especialista en arte del siglo XX y arte contemporáneo en Durán Subastas, para hablar de las casas de subasta locales. Ignacio estudió Historia del Arte y luego hizo el máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual en el Museo Reina Sofía y después hizo varias prácticas en la Fundación Juan March, en el Peggy Guggenheim de Venecia y en Sotheby's de Madrid y Londres, que es donde nos conocimos. En esta conversación hablamos sobre las diferencias entre una casa de subastas local y una internacional, nos explica su rol dentro de Durán Subastas, hablamos de cómo se consigue propiedad y quiénes son los compradores de esas obras, y luego también nos da unos consejos de cómo empezar a coleccionar, hablamos de lo divertido que puede ser comprar en subasta. Y la verdad que es una conversación súper interesante, espero que disfrutéis muchísimo y sin más os dejo con Ignacio. Hola Ignacio, buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación al podcast. Me apetece muchísimo tener esta conversación contigo sobre casas de subastas nacionales y también hablar sobre qué significa ser una persona joven en un mundo así, ¿no? En el mercado del arte y subastas. Y la verdad que hace poco estuve mirando cuál era el episodio más escuchado del podcast y es el de Casa de Subastas con Aurora Zubillaga de Sotheby's España. Y con más razón me apetece mucho tener esta conversación porque creo que es un tema que interesa muchísimo y que creo que puede ser muy interesante tener tu perspectiva. Pues muchísimas gracias por la invitación porque estábamos deseando hablar de este tema. Total. Y estoy encantado de estar aquí contigo y de responder a todo lo que me preguntes, claro. Pues para Sí. empezar me gustaría preguntarte si nos pudieses explicar cómo es tu día a día como el responsable del Departamento de Pintura y especialista lo tengo apuntado aquí, de arte del siglo XX y contemporáneo, y Sí. ¿Cómo llegaste aquí? Pues yo creo que empezamos un poco por cómo llegué aquí, ¿no? ¿Cuáles fueron? ¿Cuál te refieres? Pues tipo la formación y qué he hecho para llegar hasta aquí. Exacto. Bueno, en general la gente que trabajamos en el mundo del arte, la mayoría venimos o de las carreras de Historia del Arte o de Bellas Artes. Yo concretamente hice Historia del Arte y luego estuve haciendo el máster del Museo Reina Sofía, que es un máster dedicado a la cultura visual y al arte contemporáneo. Es un máster que tiene muy poquitos alumnos, que luego te ofrece una serie de prácticas o de experiencia laboral dentro del museo, que la verdad eso es algo que está muy cotizado a día de hoy porque es una historia muy grande y representa pues, el vínculo de España con toda Latinoamérica en tema de arte contemporáneo. Todo esto lo complementé con muchísimas prácticas que cualquiera que nos esté escuchando que se dedique al mundo del arte sabe que eso es algo pues, por lo que hay que pasar y que es buenísimo. Yo siempre lo recomiendo, ¿no? Hacer prácticas en distintos, digamos, como distintos sectores dentro de la industria del arte, pues desde algo institucional, algo privado, mercado, etcétera, que te van a ayudar a decidir quieres enfocar el futuro. Y yo concretamente ya lo sabía un poco de antes, desde que estaba terminando la carrera, que quería dedicarme al mercado, porque el mercado al final es una parte muy importante que yo creo que en España está poco, digamos, es poco visible, no como en otros países, pues el mundo anglosajón o Norte Europa o Estados Unidos, que lo tienen muy presente. Aquí es como que es el hermano pequeño que nadie conoce, ¿no? Yo creo que toda la formación cultural y todo lo que sabemos de arte viene de parte de las instituciones, de los grandes museos, y el mercado del arte al final juega un rol muy importante. Entonces, bueno, yo sabía que me quería dedicar a esto porque el tema de valorar obras, poder estudiarlas y luego sacarlas a la venta para
hacerlas en un buen catálogo, pues eso siempre me ha divertido, la verdad. Total. ¿Y cómo llegas a Durán? ¿Empiezas también como con unas prácticas o...? Pues en realidad esto fue, antes comentaba que hice muchas prácticas, pues me formé primero en la Fundación Juan Marc, tuve unas prácticas muy interesantes que pude ver toda la colección y todo, Wow, la pasada. maravilla que es la Fundación Juan Marc en cuanto a figura innovadora de la cultura en España y gran fundación que hace unas exposiciones estupendas. Luego estuve en Venecia, en la colección Guggenheim, que ahí pude también formarme. Luego pasé por Sotheby's también, hice una pequeña parada en Sotheby's Madrid y luego en el Departamento de Contemporáneo de Londres. Y en ese momento, cuando yo me estuve planteando si quería continuar mi futuro en Londres o volver a España, que yo es lo que siempre había querido, pues ahí fue cuando empecé a barajar trabajar en una casa de subastas en España. Les mandé mi currículum desde Londres y ellos me lo guardaron hasta que tuvieron un puesto disponible Vale. que se adaptaba a lo que yo iba buscando. Qué suerte, qué suerte. Y me gustaría hacer hincapié en lo que has dicho de las prácticas, porque creo que Sí, es muy importante y yo también pasé por muchísimas prácticas, de hecho, desde el primer año de carrera y tocando varios sectores, ¿no? Una fundación, una feria, una galería, y creo que eso me ayudó a mí a entender qué era lo que me interesaba. Y creo que me parece súper interesante y para la gente que nos esté escuchando es una buena manera como de tener experiencia, que ya lo puedes poner en tu currículum, pero además tú mismo ir sabiendo un poco cuáles son tus intereses. no, desde luego. Yo te puedo decir que es muy interesante, sobre todo cuando tocas distintos, pues bueno, como actores dentro del mundo del arte. Por ejemplo, yo estuve un año y pico trabajando en el Museo Reina Sofía en el Departamento de Desarrollo de Negocio, lo cual me dio también una perspectiva muy buena de cómo era la institución y cómo era la financiación privada dentro de una institución. Yo creo que es algo esencial, ¿no? Que el poder, bueno, pues darte cuenta de las distintas vías que tienes. Luego también yo, por ejemplo, una vía que no exploré nada porque, bueno, no me llamo por ahí, era el tema de la docencia, el tema del doctorado. Y eso es algo que no me sentí demasiado atraído. Siempre fui como a la parte activa Sí, eres una persona más práctica, ¿no? Que yo creo Sí, que sí, lo no, bueno del mercado del arte es que es algo que el ritmo es más rápido. El tema de la sí, docencia y la academia, hay que tener como muchísima más paciencia. desde luego. Y también el mercado del arte tiene algo muy bueno que es muy práctico. Es decir, nosotros los que, bueno, tú te has dedicado también al mercado del arte y la distancia que adquieres con la pieza, cuando tú estás catalogando una obra o cuando la estás estudiando, viendo su estado de conservación, es mucho más corta. Entonces, a mí, por ejemplo, eso me llamaba mucho la atención cuando decidí mercado. El poder tocar la obra, el poder estudiarla, pero todo de una manera como muy activa, o sea, desde una perspectiva de presentar un bien cultural, un objeto artístico directamente hacia el mercado, ¿no? Con todas sus características bien explicadas, con una catalogación que le haga atractiva, Eso es algo que siempre me llama la atención y es muy bonito de los que nos dedicamos al mundo del arte, que es poder estar a centímetros de la obra, tocarla, observarla, ponerle una lámpara ultravioleta, o sea, eso es maravilloso. Y además luego llega el momento, ¿no?, de la subasta, que hace Claro, nada habéis tenido dos sesiones sí. y me interesaba muchísimo si nos pudieses explicar qué pasa estos días, ¿no? Al final es como un poco no sé, como la llegada, ¿no?, el final de muchos meses de trabajo. Sí. Entonces, el día de la subasta, ¿qué pasa? ¿Tú qué tienes que hacer, por ejemplo? Pues el día de la subasta es lo que dices, al final es como la culminación de todo el trabajo que has hecho durante los meses anteriores. O sea, el día de la subasta es cuando realmente se ven los resultados del trabajo que ha hecho un gran equipo, pues desde la persona que está catalogando la obra de arte o la joya o cualquier otro de los objetos que se subastan, hasta el fotografiado, el haber hecho el marketing digital. Entonces son unos días en los que se concentra todo ese trabajo y se ve el resultado. Entonces, esta semana, por ejemplo, hemos tenido 2 sesiones de la subasta de ahora de abril y bueno, pues es un día
son 2 días que son especiales con nervios, que recibes, por ejemplo, las pujas por adelantado, que son las pujas por escrito, las absentee bids, de los clientes que te piden establecer un límite que pujes por ello. Tienes que organizar todas las llamadas a los clientes que van a participar, pero que no están en la sala y quieren pujar de manera técnica. Tienes que organizar los equipos para dar la posibilidad de pujar a través de distintas plataformas o en directo online. En fin, es como esos días son el previo muy interesante de cara a la preparación, a todo el setup que tienes que hacer y luego pues, el momento de la subasta, porque tú lo sabes, no hay nada más emocionante que estar pujando por un Una cliente adrenalina. y una adrenalina brutal y seguir pujando y al final ser tú el que al Sí, final te has llevado esa obra para tu cliente, ¿no? Que eso es, bueno, como sí. es una sensación muy gratificante, decir, me lo he llevado yo en tanto, este cliente ha quedado muy satisfecho y además hemos establecido, pues imagínate, un récord de precio para ese artista o para esa obra. Eso al final es muy, muy gratificante. O también cuando de repente estás en la subasta y el Estado decide comprar una obra que está sacando al mercado. Esa es una sensación de decir, jo, todo este trabajo al final va a acabar en una institución que lo vamos a poder ver todos. Pues es un momento muy, muy bonito y muy gratificante del mundo de las subastas. Y si Sí, no me sí. equivoco, también has hecho o haces de De subastador. subastador. Sí, sí, sí. Y En alguna ocasión, sí. yo necesito que me expliques cómo es, porque yo me acuerdo que cuando lo miraba, ¿no? Desde la perspectiva, Sí, pues, al teléfono, pensaba, qué capacidad de concentración, pero luego un poco de performance también, ¿no? Porque sí. hay veces que la subasta va más lenta y que tú no tienes que perder como el ritmo, que la gente no se aburra, ¿no? Estas cosas. ¿Has recibido formación o no sé? Explícanos cómo es un poco. Pues bueno, yo al final trabajo en una empresa que fue la primera casa de subastas en España, entonces he tenido, bueno, pues digamos, he dado consejos de, pues, el que es el subastador David Durán, que normalmente hace las subastas, que tiene una experiencia de muchísimos años haciendo subastas, entonces los mejores consejos los he recibido de él. El hecho de hacer una subasta, por supuesto, la primera, claramente, pues te enfrentas como a todo, cuando te enfrentas a algo nuevo, pues con nervios, pero sí que es verdad que es algo que es como conducir, o sea, la primera vez vas con nervios, pero luego ya acabas disfrutándolo, ¿no? Ya como que Sí, recoges el tranquillo, empiezas a desarrollar un poco tu estilo personal, ¿no? Porque la subasta es lo que decías tú, tiene algo de performance y también es una manera de conducir un gran barco, pero también interactuar con un público y al final animar a que la gente pues haga que esas obras pues suban el precio, ¿no? Y sí. venderlo al mejor postor. Tiene una parte también digamos, de poder comunicar muy bien, también de aguantar ritmos, porque Sí. las subastas suelen ser largas, entonces hay partes en las cuales hay lotes que están menos pujados y tienes que hacer por animar, o partes en las que tienes que ir bajando el ritmo para dar opción a que esos coleccionistas se lo piensen y se superen unos a otros. Sí. Tienes que ir calculando muy bien los ritmos y también estar pendiente de muchas cosas, que es lo que decías, tienes que estar pendiente a el pujador que te está pujando desde Filipinas. Mira, ya estoy haciendo gestos de el que está pujando en Filipinas, que Sí. está online, pero luego tienes uno que está en Seúl y está al teléfono y allí son las 3 de la mañana, pero luego tienes a unos clientes que han venido y están pujando directamente en la sala. O sea, tienes como que estar atento de Sí. muchos frentes, ¿no? Pues me interesa mucho esto que acabas de decir de un cliente de, ¿no? de Seúl, porque yo cuando pienso a veces en casa de subasta nacional, siempre me imagino que la propiedad casi siempre es pues, del país, ¿no? Y luego Sí, que los clientes también, pero veo que no, que también tenéis clientes internacionales. sí, tenemos Ujú. bastantes clientes internacionales porque el mundo del mercado del arte, y en concreto el mercado secundario de subastas, ha evolucionado mucho. Entonces, el tema de la digitalización ha afectado mucho en el buen sentido, porque ahora la mayoría de las casas de subastas locales nos hemos posicionado en el mercado global. Es decir, todos nuestros catálogos los volcamos en plataformas internacionales que son de libre acceso para todo el mundo. Entonces, a día de hoy no hay esa falta de comunicación o esa barrera que te podía dar el no saber que se iba a subastar. A día de hoy yo puedo colgar
un magnífico grabado de Braque o de Picasso y que esté interesado alguien en Melbourne. Buah, qué Entonces lo guay. va automáticamente cuando nosotros colguemos ese catálogo en un portal internacional y esa persona de Melbourne va a poder acceder directamente a nuestra subasta. Entonces, digamos, las barreras bueno, han desaparecido porque Sí. también de cara a los envíos, o sea, tú puedes enviar una obra de arte a cualquier lado a día de hoy. Entonces, se han difuminado más Al las final, barreras. la única diferencia entre una subasta local e internacional son las sedes, ¿no? Que las Sí, son las subastas, sedes. las internacionales tienen múltiples sedes, ¿no? Y Sí, sí, que tiene. Sí, al final cambian las sedes. También sí que es verdad bueno, la maquinaria del mercado del arte es algo para estudiar en sí mismo, porque es un poco compleja, ¿no? Tú lo sabes, pero al final las tres, cuatro grandes casas de subastas, pues que pueden ser Christie's, Sotheby's, sí, Phillips y Bonhams, son las que ocupan, no sé si la cuota del mercado, no sé si ocupan el 60 o el 70% de la cuota del mercado o más, ya algo así. Entonces, estas casas de subastas, digamos, internacionales o con presencia en la mayoría de los países, lo que hacen es subastas concentradas en sus sedes principales, pues puede ser Nueva York, Ginebra, Londres, París, Hong Kong, Dubái, pero que luego tienen una red de oficinas internacionales de captación de obras. exacto, sí. Esas oficinas son las que envían desde esos países las obras a las sedes principales. La casa de Podría, subasta local sí. funciona, digamos, de una manera, pues no me indica, es de una manera local, pues para un país o para una ciudad concreta. Claro, podríamos decir que vuestros competidores, aparte de las casas de subastas también locales, son Sí. estas sedes de las casas de subastas internacionales, ¿no? Sí, sí que es verdad que se establecen, digamos, como unos criterios a tener en cuenta que dividen qué obra va para una casa de subastas internacional y qué obra va para una casa de subastas local. Y esto es muy interesante porque de repente tú puedes comprar un artista local más barato en una casa de subastas internacional Es verdad, sí, y puedes comprar un artista internacional mucho más barato en una casa de subastas local. Entonces, sí, no siempre va de que la empresa sea más grande o sí, más pequeña, sino de cuál es la plaza en la que encontrar la obra de arte o el objeto que vas buscando. sí, Luego también, las casas de subasta internacionales, tienes que contar también con una serie de gastos asociados a la hora de tramitar, por ejemplo, importaciones, exportaciones, envíos. O sea, no es sí, lo mismo que tú tengas que trasladar una obra de arte 50 kilómetros por carretera que la tengas que mandar en un avión a Hong Kong. totalmente. Por eso yo siempre Entonces, pienso que vale la pena enviar una obra a una casa internacional cuando la valoración es muy alta, ¿no? es muy Entonces, te sale a cuenta, digamos, hacer ese esfuerzo. Y también, claro, por supuesto, y obras cuando hay mercados, hay casas de subastas que tienen unos mercados muy explotados. O sea, es decir, por ejemplo, el mercado asiático, si tú tienes una obra de primera calidad enfocada, que sabes que va a tener una clientela muy importante en el mercado asiático, probablemente te va a compensar mandarlo a una subasta especializada de arte asiático en Asia. Entonces, digamos que la diferencia está en la especialización y también en las valoraciones que te puede ofrecer cada uno. Y parte de tu trabajo también consiste en hacer esta búsqueda de obras para la subasta, o sea, de encontrar vendedores. Eh, sí que es verdad que normalmente suele ser el coleccionista o el vendedor el que acude a nosotros, o sea, Vale. el 90%, pero también nosotros al final tenemos unas bases de datos y una red de clientes de los cuales tú conoces que tienes obra. Pues imagina que estás haciendo una sección muy bonita de arte del siglo XIX para la próxima subasta de mayo, pues sabes que X coleccionista tiene tres o cuatro Sorollas que pueden encajar, entonces sí que haces una labor activa de decir, oye, esta obra creo que se va a vender muy bien en esta selección de arte del siglo XIX. Entonces ahí sí que haces, digamos, como un gesto proactivo de buscar esa obra.
¿no? Claro. Sí, sí, es todo como encontrar, ¿no? El match tanto El como match el exacto. vendedor Sí, sí. como el comprador. Sí, sí, sí. Y también me interesaba mucho preguntarte sobre, hablando también sobre lo digital, ¿no? Online, si habéis notado que el perfil que compra em, es más joven o no. O sea, si hay un coleccionista más joven y si es así, ¿qué compra? Pues sí que hemos notado. A mí, de hecho, me pasa que estoy como intentando llegar a un público que a través del arte contemporáneo más joven, porque el mundo de las subastas, por lo menos en España, siempre ha estado asociado a una serie de, digamos, como de prejuicios Sí, que alejaban a la gente joven o a los nuevos coleccionistas. Son nuevo coleccionista se iba a acercar antes a una obra de arte a través de una feria sí, que a través de una casa de subastas. sí, Cuando hay muchas veces que objetivamente iba a poder conseguir una obra de unas características similares o incluso prácticamente la misma por un precio mucho mejor en subasta. sí. Pero es esta cosa de que todavía la gente sigue pensando, bueno, pero necesito una invitación o todas las obras que hay aquí son inaccesibles y siempre le digo a mucha gente, pues al final a amigos que no se dedican a esto, le digo, oye, ¿tienes esta obra gráfica que te puede interesar en subasta? ¿Por qué no te animas y empiezas a pujar con esto? Y se dan cuenta que realmente pueden encontrar piezas que realmente les interesan y a un Sí, precio muy bueno y ven que cómo funciona la subasta es de una manera completamente abierta, transparente, que aparte la propia experiencia de la subasta es una experiencia muy bonita y muy divertida, porque mucho. ir tú a la subasta, coger tu paleta, Sí. registrar y la adrenalina, ¿no? Lo que decías antes. Entonces, yo estoy como intentando a los círculos que tengo cercanos abrirles las puertas de algo que es abierto, pero que no lo parece. Exacto, bueno, has definido el podcast un poco, porque al final es esto, ¿no? Es decir, es un mundo que desde fuera parece como difícil de acceder, ¿no? O que tienes que saber mucho, tener mucha Sí, experiencia o tener un presupuesto muy alto, pero sabemos que en subasta se pueden comprar obras de, es que no sé, 1.000 euros hasta lo que te puedas imaginar, ¿no? Entonces, sí, sí. hay oferta para todo el mundo y yo creo que es esto, que es como la primera vez que lo haces es como que le pierdes el miedo, ¿no? Entonces ya puede llegar a ser adictivo, yo creo, Sí, lo pues de las subastas. no, completamente. O sea, pues además que es una sensación, cuando tú recibes la información de los nuevos catálogos que se van subiendo o que se van publicando en las subastas, la gente está, cuando ya ha comprado una vez, está como, bueno, a ver el próximo catálogo, a ver qué hay, que Sí, igual me interesa y se lo estudian y miran y tal. Y sí, esto es algo como muy, la búsqueda, pero es un poco la como, búsqueda. por eso es tan bonito el mundo del arte, porque aunque no sepas nada, cuando empiezas a darte cuenta o a reconocer una obra de arte, hasta en un museo, igual la sensación de entrar a un museo y reconocer un artista Sí. es como de lo más gratificante, ¿no? Que Ujú. puedes sentir cuando te gusta el arte. Y lo mismo cuando vas a comprar arte. El de repente abrir un catálogo de subastas y decir, Buah, este artista lo conozco y me gusta y me encaja y lo voy a poder poner ahí. Es como esa sensación de reconocer y de disfrutar el arte, ¿no? De disfrutar como la Totalmente. experiencia Mm. artística desde el mercado. Sí. Sí, sí. Y la gente, cuando amigos tuyos que has comentado, ¿no? Que te preguntan si les puedes aconsejar o cómo empezar a coleccionar, ¿qué les dices? ¿Qué tres cosas les dices que hay que tener en cuenta para comprar una obra de arte? Pues es que me han preguntado de todo. Me han preguntado desde cómo puedo comprar arte para invertir o crees que esta obra merece la pena o dónde me aconsejas comprar. Yo la verdad que lo que siempre le digo cuando tú vas a comprar desde un enfoque pues para disfrutar la obra de arte, ¿no? Que Ujú. al final tú disfrutas una obra de arte cuando convives con ella. O sea, yo siempre les digo, compra algo que no te importe ver todos los días. O sea, que te vayas a disfrutar viendo todos los días. Me da igual el precio, me da igual el artista, me da igual la cotización que tenga. Compra algo que te vaya a hacer querer verlo y que te vaya a provocar una sensación siempre Sí, que lo veas. Luego entran otros factores, pues si es una buena
el precio que tiene, que va a tener en un futuro, la consistencia, pero eso ya luego viene después. Pero lo principal es compra algo que te vaya a gustar. O sea, eso 100%. Lo 100%. primero, lo primero. Es Sí, sí. que hago esta pregunta casi en cada episodio del podcast porque creo que, aunque quizás es un poco machacona, pero creo que es importante recalcar esto, ¿no? Que hay que comprar Sí. o sea, las obras de arte que te compres te tienen que gustar. Y luego ya vendrá todo el estudio de pues si vale la pena, pues la procedencia, la literatura, si el precio está bien o no, pero sobre todo que te guste, ¿no? Por las razones que sean, pero que te guste a ti. Aquí sí que vale el ejemplo de tienes que comprar con los ojos. O sea, Sí, aquí sí tienes que sí, comprar con ¿a que los ojos. sí? O Sí, sea, es como, bueno, a ti te habrá pasado, pero y yo lo que digo es, con las obras tienes como una especie de flechazo. O sea, tú lo ves, o sea, seguro que de alguna feria a las que has ido, te sí, acuerdas de esa obra que te cautivó y dices, sí, esta obra me encanta, la hubiera comprado. Y también una sensación que se da mucho cuando en el mundo de las subastas es siempre te acuerdas de lo que no te has comprado. De eso te sí, acuerdas siempre, pero nunca te sí, acuerdas de lo que has pagado por algo que te ha gustado mucho. sí. Siempre te acordarás de lo que no compraste. Totalmente. De hecho, me pasó hace poco con un dibujito que yo creo que también es muy importante ponerse un tope, que Sí, esto se sí, lo sí. digo a mucha gente. Tú ponte un límite, sobre todo de precio, porque lo que pasa en subasta, y también es a lo que juega la subasta, es ay, lo voy a perder, venga, una más. Entonces, yo creo que es muy importante decir, no, pues yo voy a llegar hasta 1.500. Aunque sean 1.550, no voy a subir más, porque entonces ahí Sí. está un poco el peligro. Y hay que saber también dejar ir, ¿no? Y decir, bueno, pues no, no era para mí esa obra. Totalmente. Lo Sí, mejor es ir, como con un budget sí, establecido, darte como un margen de igual, una puja más por si sí. acaso, para que no sea por una puja más, pero sí, comprar como de una manera así, más consciente. Sí, Sí. sí. Y algo así más específico que me parece interesante si nos pudieses, si alguien se quiere comprar una obra de arte, ¿no? Y quiere invertir en algún artista, tanto del siglo XX como contemporáneo, por ejemplo, de estas dos sesiones que acabáis de hacer, ¿qué tres artistas le dirías? Oye, pues mira, fíjate en este artista que tiene una trayectoria interesante o que, no sé, no sé si se puede hacer este tipo de recomendaciones. Sí, sí se puede. Sí que es verdad que a subasta, o sea, las obras que se incluyen en subasta, por lo general, no suelen ser obras de arte de artistas emergentes, aunque sí que ha habido. ¿Por qué? Porque la subasta al final responde a artistas que tienen una demanda muy alta. Y la Sí, demanda muy alta también se consigue a través de los años. También te puedo decir, ha habido artistas emergentes que han incluido obra en subasta, que se ha incluido obra en subasta y que se han vendido muy, muy bien. Muy, muy bien. Yo tengo el recuerdo hace poco de una obra de un artista que, bueno, lo sabrá todo el mundo, pero Edgar Plans. Edgar Plans ha sido el ejemplo de el boom que todo el mundo, de hecho, desde hace 3 años hasta ahora, ha sido el artista que todo el mundo quería tener. Y fue, totalmente. y me ha ocurrido sacar, y es un artista que es joven y que sigue produciendo, pues nos pasó de incluir una obra en subasta en el precio que se compró originalmente hace Vale. tiempo y sacarle, o sea, y sacar una rentabilidad, no sé, del 200-300%. Wow. Sí, sí, sí. Vosotros no os lo imaginabais que sería este. Bueno, sí que, claro, juegas, o sea, sabes un Vale. poco que cuando tú ofreces algo que hay alta demanda en el mercado, sabes que va a subir de precio. También nosotros procuramos incluir obras que sabemos que el mercado va a reaccionar muy positivamente. Pero bueno, lo que me preguntaba, si pudiera un poco poner, separar quién compraría y que estuviera disponible en subasta, pues Sí. iría hacia artistas que, bueno, que tienen una carrera más o menos asentada, Ujú. que están representados por galerías galerías importantes que van a asegurar un calendario de exposiciones interesantes para esos artistas,
se han esforzado también de incluir alguna obra de esos artistas en instituciones, porque también la validación institucional hace que la obra suba en el mercado y que tenga un valor. También hay muchas obras de artistas emergentes o noveles que están en colecciones institucionales, pero que poca gente lo sabe. Entonces, me iría fijando en esos pequeños detalles, ¿no? De Vale. qué galería le lleva, lo tiene una institución, es todavía asumible los precios, está representado en varias galerías, no tiene una exclusividad real, buscar cuál de esas dos galerías tiene los mejores precios y ver, por supuesto, si se incluye en subasta. Porque si se incluye en subasta un artista que está creando actualmente, siempre va a ser una buena oportunidad para comprar. Qué bien, gracias. Y has comentado Edgar Plans, ¿no? Que es estas como obras un poco como anime, ¿no? Un poco que llaman mucho la atención, yo creo, también en el mercado asiático. Y me interesaba preguntarte también sobre si estáis identificando algunas tendencias, ¿no? De qué busca la gente, qué tipo de arte se vende bien, digamos. Pues yo diría que, por una parte, se ha vuelto completamente a la pintura de gran formato, figurativa. O sea, la gente ha vuelto a la figurativa, figuración. sí. La figuración, como desde un punto de vista naif y post-tecnológico. Es decir, como volviendo un poco al origen de la pintura de gran formato, pasado por el filtro de las imágenes digitales. Sí. Digamos como que la gente se ha hartado un poco de la sensación que me da a mí, esto es completamente personal, pero la sensación que me da de todas las obras que veo y que valoro es que se ha vuelto un gusto por la pintura de gran formato, eso, figurativa y con colores brillantes, grandes superficies. No sé, eso creo que es lo que se está demandando más. Y junto a eso está habiendo un auge de la escultura. La gente ha perdido el miedo a coleccionar escultura. Qué chulo esto, ¿ves? Lo de figurativo sí que lo había notado, pero la escultura no. La gente le ha perdido el miedo a comprar escultura. Antes la escultura no era... O sea, era como el hermano pequeño, ¿no? Del mercado de arte. Y ahora ves que esculturas de grandes artistas, pues de la modernidad española, se están empezando a vender muy bien. La gente, pues, le pierde el miedo y quiere tener una pequeña escultura de Amadeo Gavino en su casa, que es una escultura abstracta, que lo puede poner perfectamente en el salón, que lo puede poner en una mesa, que funciona muy bien. Y la gente se empieza como a animar, ¿no? Con el tema de la escultura. Qué chulo, qué guay. ¿Ves? Sí. Esto, pues yo también me fijaré. Y hablando de obras, siempre hago esta última pregunta a mis invitados, que es, si pudieses tener cualquier obra de arte, ¿cuál tendrías y por qué? A ver, yo creo que todos los que nos dedicamos al mundo del arte, bueno, incluso los que no, pero siempre nos hemos preguntado eso de, buah, si tuviera fondos ilimitados, ¿qué sería lo que compraría? Pues yo creo que lo tengo bastante claro. O sea, creo que, no sé, siempre lo he tenido claro, aunque es una realidad que va a ser imposible, pero a mí lo que más me gustaría, desde luego, coleccionar o tener sería una obra de Francis Bacon. O sea, Francis Bacon es mi pintor favorito, que tuve la oportunidad de estudiar, de ver obras suyas en Londres y me interesa mucho. Es una obra son obras que conviviría todos los días, son obras muy fuertes. Sí, son como son obras muy que te remueven mucho. Sí. Pero me parece como el gran pintor del siglo XX. Sí. O sea, es como que por una parte tiene Velázquez, pero por otra parte tiene una figuración muy contemporánea, pero es muy inglés, pero luego también tiene unos colores muy saturados. Yo creo que me iría hacia una buena obra de Francis Bacon. En este mundo ideal la tendrías, la podrías tener en tu casa. Me encantaría. ¿Tú lo has pensado también? Yo lo he pensado y mira, siempre he pensado, ¿alguien me lo preguntará a mí? Sí. Yo me moriría, o sea, daría un brazo por una Anglada Camarasa de su época de París. Pues eso te diré que es factible y en una casa de subastas local, ¿eh? Sí, te diré que a ver, factible, sí. O sea, no es un bacon. Tú lo tienes más fácil que yo, ¿eh? Sí, pero Sí. me encanta. Y la del Peón Blanc, que es de la colección Thyssen, sí. me moriría. Pero bueno.
Esa no, pero Pues, quizás alguna que salga al mercado, sí. pues además el siglo XIX Sí, ahora está en un muy buen momento para sí, sí. muy, muy buen momento. Sí, siglo XIX. Me da pena porque yo que soy especialista, pues me sabe mal a veces, ¿no? Ver que unas obras han bajado bastante de valoración, Sí, pero por la otra parte es un buen momento también pues, para coleccionarlas. desde Entonces, luego, y al para final comprar es es el el mercado, mejor. ¿no? Es oferta y demanda. Y la demanda por el 19 ha bajado muchísimo, Ha bajado, sí. muchísimo. Sí. Sí, sí, no, desde luego es una tendencia que lo mismo que el arte antiguo, la pintura antigua, los grandes Sí, maestros, old masters, están subiendo otra vez. Yo lo veo que sí, las obras de calidad están funcionando sí, muy bien. En cambio, el sí. 19 ha bajado. Sí, 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 sí. aunque yo creo que la obra de calidad siempre La, aguantará, obra- digamos, ¿no? la obra de calidad, Un buen Sorolla siempre no desde perderá. luego, Lo que ha perdido desde valor es luego. más como esa obra mediana, digamos, ¿no? La obra, sí, como Sí, la obra más costumbrista, que exacto. eso ha bajado, sí, pero porque Sí, es una cuestión de modas, es que también el mercado responde a eso, ¿no? Y sí, como de repente ves artistas de una misma generación que bajan porque no están de moda y luego de repente exacto. es Yo el siempre mercado. tengo la fe de que se volverá a poner de moda el 19. Ahora hay que comprar, desde luego. O Sí, sea, es que total. además tienes, pues la gente piensa que un Sorolla, pues necesitas muchísimo, muchísimo dinero para comprarlo, pero hay obras que salen al mercado que Sí, son accesibles. O sea, tú sí, puedes comprar un pequeño apunte de Sorolla por una cifra entre 20 y 30 mil euros. Que sí, eso es algo sí. que igual las personas que nos están oyendo, pero ¿de verdad es real? Sí, puedes comprarlo, puedes ir a verlo, puedes llevártelo a tu casa. Sí, sí. Y también dibujos. Y dibujos, Hay por dibujos supuesto. del Sí, sí, sí. 19 increíbles que Sí, son muy asequibles, sí, sí. No, mucho. no. Y Está porque claro. la calidad artística es increíble. Entonces también hay Sí, que que fijarse en pues, eso. pues es una muy buena manera de iniciarte en el coleccionismo. El entrar pues desde la obra gráfica, entrar desde el dibujo, no hace falta entrar directamente desde la gran pieza. O sea, hay mucha gente que ha empezado poco a poco pues, a coleccionar una edición, a coleccionar un múltiple, a coleccionar un pequeño apunte, a coleccionar y luego de ahí ya como ir marcando Yo la creo que es muy pauta. importante eso también, porque además así vas aprendiendo, ¿no? Y vas como cultivando tu gusto y vas viendo y no hace falta, ¿no? Que la primera obra de arte que te compres sea Sí, un óleo enorme. sí, Por empezar completamente, pequeñito. completamente. Sí, 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 total. sí. Pues millones de gracias, Ignacio. He disfrutado un montón de nuestra conversación, de verdad. Yo Muy también, es una agradable. conversación que siempre decimos que podría ser horas, horas y Sí, horas. la Sí, paro porque tengo un límite de tiempo para los sí. podcasts, pero muchísimas gracias, de Pues verdad. muchísimas gracias a ti, Carmen, por la invitación y nada, cuando quieras, aquí estoy. Gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de la conversación con Ignacio. La verdad que yo me lo pasé genial hablando con él. Creo que se nota que estaba súper a gusto, que creo que es una persona que se explica súper bien y que me encanta poder tener conversaciones así con gente de mi edad que se dedica al mismo mundo, que tenemos experiencias similares y creo que es una conversación muy interesante que ayuda a entender cómo funciona el mundo de las casas de subasta locales y de la gran labor que hacen y de la importancia que tiene el mercado del arte y también comprar piezas en subasta. Y como siempre me gustaría resaltar 3 puntos. El primero es la mención que hace Ignacio a las prácticas durante la carrera, porque creo que es algo que tenemos en común. Yo no lo sabía, pero los dos hemos hecho muchísimas prácticas desde que empezamos a estudiar y creo que es fundamental para poder tener una visión global de cómo funciona esta industria y también para aprender sobre ti, sobre lo que te interesa, sobre qué ámbitos se te dan mejor o te interesan más y así luego poder escoger mejor dónde quieres acabar dedicándote. Y también te ayuda a formar tu currículum y coger experiencia, ir conociendo a gente, conociendo instituciones y así poder entrar en el mundo del arte de una manera profesional.
El segundo punto es un punto que hemos tocado en varios episodios del podcast, que es empezar a coleccionar obra menor. O sea que obviamente si puedes y quieres, puedes empezar coleccionando un óleo, pero lo más normal y también como bueno para ir empezando a coger como experiencia en el mundo del coleccionismo es empezar comprando obra, pues un grabado, una obra, un dibujo, porque son obras de un presupuesto más asequible y también que el valor artístico puede ser buenísimo, y así vas cogiendo también experiencia y vas entrando en el mundo del coleccionismo. Y el tercer punto, que también va un poco ligado a esto, es la importancia de que la subasta no se vea como algo elitista o algo a lo que no puedes acceder o difícil de entender, sino que, como dice Ignacio, es un mundo muy transparente en el que todo el mundo está bienvenido, tanto como para vender como para comprar, pero si estás en la parte del comprador, puede ser una experiencia muy divertida, incluso te puedes como aficionar y buscar una obra que valga la pena y pujar, registrarte. Y puede ser una fórmula más de comprar una obra de arte que no sea en una galería o en una feria, y también es una oportunidad para encontrar buenas oportunidades. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos el martes que viene.